una hora, íbamos a trabajar con una tremenda sonrisa, feliz. Y ahora, ay no, yo me voy porque mañana trabajo, tengo que dormir. Ponen cara de ofrendador, levantan las patitas, ponen la cara, y me gusta el alfarí profundo, a mí no me gusta porque la gente como que le pide revelación a la mano, señor, el de 20, el de 20, el de 20. El viejito este de bigote, ¿cómo se llama? Zorrilla, yo creo que debe ser un santo y arriba me enseñan que el loco está en todo oculto. Cuando llegue la señora esta del billete de 1000, la van a echar para abajo, así, aún nunca tenemos la iglesia, ¿no? La Juana esta, y le meten la mano bien adentro, y uno no sabe si está metiendo, está sacando plata, y metió 20 pesos, de uno cuando mete la plata, puro billete se ríe. Y después pasan, quiero ser próspero, quiero un auto. ¿Dónde la hay? Si le digo, ¿qué es lo que le sobra? No tiene todo. Se está comiendo una empanada con papas fritas, una milanesa con papas fritas gigante allá en la pasiva, así, que vale 500 pesos y acá dio 20 pesos de ofrenda. ¿Y quiere que Dios lo bendiga? Cuando estábamos en el mundo de los hombres, yo tuve un par de años de Egipto también ahí en la Ramolacha. Yo iba a escuchar a mis amigos favoritos, Gustavo Cerati, Fito Páez, yo tenía una camioneta, una F-150 grandota, yo trabajaba en una empresa constructora en Chile, soy administrador de empresa y me iba con mis primos, algunos colegas, y llegábamos ahí todo peinado, llegábamos ahí, nos poníamos a escuchar ahí, tomamos. Y de repente, ¿qué es lo que pasaba? Pedíamos de todo en una mesa, la mesa más bendecida de nosotros. Había que pagar y mi amigo decía, yo pago. Decía, no, yo pago. El otro se enojaba y decía, no, yo pago. El otro decía, no, yo pago. ¿Pero por qué? Si yo dije que iba a pagar, ¿qué pensáis que no tengo plata? Y el otro dice, no, ¿qué pensáis que yo tampoco tengo? Y se peleaban por pagar. Y si la voz era bonita, le bajaba la relación y dejaba una ofrenda de 2.000 pesos y el teléfono y el Facebook. ¿Quién compraba las cajas de cerveza antes? Nosotros. Y ahora gritamos y sudamos frente a una ofrenda de 100 pesos, de 200, de 500 pesos. Si dais 1.000 pesos, tenés que ponerte un psiquiatra mañana. Y amado hermano, ese es el problema de mucha gente, que quiere bendiciones, pero no quiere pagar el precio. No puede haber fuego sin preparación y jamás habrá unción sin sacrificio. Amén. Vea lo que pasó con Elías en el Monte Carmelo. Tuvo que preparar el altar para que descienda el fuego. Tuvo que haber sacrificio para que haya unción. Yo un día me negué a todo. Yo soy administrador de empresa, mis padres son empresarios. Yo le contaba al pastor, mi padre no me ayuda en el ministerio, yo totalmente me autofinancio en el ministerio. Usted me dirá, ¿cómo? Mire, cuando yo trabajaba como gerente comercial en una empresa constructora en mi país, con 200 trabajadores, me iba súper bien, ganaba mucha plata. Y para mí 2 más 2, 4. Ahora yo sirvo al Señor, vivo mejor a como vivía cuando era gerente en Chile. Y para mí 2 más 2 es 9, 8. No sé, usted me pregunta, ¿cómo? No tengo idea. No sé, viajo por el mundo, he escrito libros, vendo materiales de prédica en video, que ahí después se los voy a mostrar, y el Señor me usa y me bendice. Y Dios nunca me ha desamparado, nunca me ha dejado faltar nada, pero un día yo tuve que tomar una decisión y decirle, Señor, te entrego todo, no te entrego nada. El Señor me dijo, no quiero la mitad, quiero todo, porque para que yo pueda hacer contigo lo que te prometí, quiero todo. Hermano, si yo hubiese estado pensando, le decía lo del IVA el otro día al instituto, a los alumnos, le decía, si yo hubiese quedado pensando, es que voy a extrañar mi barrio, voy a extrañar mi perro, voy a extrañar mi casa, voy a extrañar mi mamá, voy a extrañar mi abuelo, entonces yo estaría en Chile encerrado entre 4 paredes y nunca hubiese podido viajar por las naciones. Tengo 33 años, he recorrido 11 países, se le predica a más de 100.000 personas por año, más de 50.000 personas por año reciben a Cristo en diferentes lugares hasta el día de hoy. Ahora estoy yendo a Europa a predicar a otros lugares donde Dios ha estado abriendo puertas y ha sido un tiempo de bendición. Pero si yo no hubiese tomado la decisión, nunca yo hubiese podido descubrir lo que Dios tenía para mi vida en este tiempo. Amado hermano, yo no vuelvo atrás. Si tuviera que elegir de vuelta, elegiría el mismo camino de servir al Señor. Ahora la Biblia, un amigo me decía en Chile, por un río regaba el huerto del Edén y se abría por 4 brazos, por 4 caminos diferentes, y aún más me
vendrán bendiciones a tu vida. Amado, descubra cuál es su don, porque su don será su riqueza. Un día alguien me dijo, tu profesión es una profesión, es un trabajo, pero tú además tienes un don, un talento. Descúbrelo y aplica, porque eso te va a financiar tu ministerio. Ahí me puse a escribir libros, me puse a dar seminarios, me puse a dar conferencias, me puse a grabar predicación. Entonces Abraham le dice, dame la clave, Señor. Y Dios le dice, a través de la ofrenda, a través de la honra. Tráeme un becerro de 3 años, primer código. Tráeme una cabra de 3 años, segundo código. Un carnero de 3 años, tercer código. Una tórtola y un palomino. Y Abraham no le negó nada al Señor. Cuando aplicó los códigos, se abrió la puerta, Abraham metió la mano y sacó los sueños y la promesa. Por eso hay muchos espectadores, son pocos los protagonistas. Por eso siempre hay uno predicando y mucha gente escuchando. La idea es que estén todos predicando y la gente que hoy está en el mundo sean los próximos oyentes que tengamos en la iglesia. Ahora se dice el primer código, no tiene que haber un código trucho. Primer código, el diezmo no es el 5%, es el 10%. Segundo código son los días, todos los días que haya culto, no solamente los domingos. Tercer código, la ofrenda no es lo que te sobra, sino lo que te cuesta. Cuarto código, humildad total, fe absoluta, obediencia al máximo. Si usted aplica un solo código trucho, no se abre la puerta, aunque los otros códigos estén bien. Usted dice, pero es que yo vengo a todos los cultos, sí, pero no da tu diezmo. Entonces la puerta no se abre. Cuando tú estás dispuesto a darle todo a Dios, el Señor te suelta todo lo que Él tiene para darte. Y lo que usted le está dando a Dios no es nada con lo que Él tiene para darle a usted. Solamente Dios te pide tu fe, Dios te prueba en eso. Y ya está. Y mire esto más bonito que pasa en el versículo 12 del capítulo 15. Dice, más a la caída del sol sobrecogió el sueño y una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Qué pasó en el versículo 5? Dios lo saca afuera y le dice, lo saca afuera porque adentro había un techo. Y Dios le está queriendo decir, conmigo no hay techo. Puedes volar tan alto, tan arriba como vos te atrevas a creer así. Ahora yo pregunto, ¿cuánto han contado estrellas alguna vez en su vida? A ver, levanta la mano, ¿cuánto contó la estrella? Y en el día, el que contó alguna vez estrella en el día, le doy 2.000 pesos al día. Pero en serio. ¿De verdad? ¿Y por qué no? ¿Quién dijo que no se ve? Porque no se ve. En el día las estrellas no se ven. Ahora, por eso en la Biblia no hay ningún punto, ninguna coma, ningún signo, ninguna tilde, ninguna letra que te cuesta ir sin razón. Dios le dice en el 5, le dice, mira el cielo y cuenta ahora las estrellas. Cuéntalas, se las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó que le fue contado por justicia. 7 versículos, en el versículo 12, 7 versículos más tarde, dice, más a la caída del sol sobrecogió el sueño y una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Qué está queriendo decir esto? Que en el versículo 5, cuando Dios saca fuera a Abraham y le dice, mira al cielo y cuenta ahora las estrellas, era de día. El punto es que en el día las estrellas no se ven. Usted comenzará a contar estrellas en el día. Usted comenzará a caminar en una atmósfera de fe y de revelación. Que usted comenzará a ver cosas que otras personas hoy no pueden ver. Usted avanzará por visión, dejará de ver por vista, juzgar por vista y avanzar por vista. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no se entiende, no se analiza, no se comprende, no se estudia. La fe solamente se cree. Cuando usted trata de entender la fe deja de ser fe. Pero usted en este tiempo camina en una dimensión de fe. Usted verá cosas y hará cosas ilógicas para el mundo. Pero usted le dirá, la gente te dirá, pero ¿cómo se te ocurre hacer esto? Si es difícil, si no se puede, usted le dirá, lo que pasa es que yo tengo la capacidad de ver más allá de lo que tú puedes ver. Porque vos estás viendo con un ojo humano, pero yo estoy viendo a través de una visión. Yo estoy contando estrellas en el día, porque Dios me ha sacado fuera, me ha dicho que no hay limitaciones, que no hay techo, y yo voy a alcanzar el propósito que Dios tiene para mí. ¡Aleluya! No he podido desarrollar ese 26 de Isaac. Deme 5 minutos, se terminaba el mes. Abraham había cavado pozo. Dice, y esa hambre después de la primera, hay un hambre en el tiempo de Isaac, en el tiempo de Abraham había habido una sección. Y Abraham cometió el error de desviarse del camino.
Pero Dios le habla a Isaac y le dice, no desciendas a Egipto. Le dice, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra de Gerar, en la tierra del forastero. E Isaac obedeció a Dios. ¿Sabes lo que dice la palabra en este capítulo 26? En el versículo más adelante, el 12, dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque es mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Mire lo que pasa. Se lo voy a contar en 8 minutos, 9 minutos. Cuando Isaac le pasa lo mismo que le pasa a Abraham en un momento de sequía, las vacas daban leche en polvo, la tierra estaba partida, 50 grados, salía todo calor del piso. Si usted está en un lugar de 3, 4, 5 años que no hay agua, no hay una gota de agua, usted trata de meter una pala y capaz que se quiere la pierna porque es como un cemento el piso. Y toda la gente decía, allá hay pan, allá hay comida, hay que ir para allá. Pero Dios le habla a Isaac y le dice, no desciendas ahí. No cometas el error que cometió Abraham. No te atrases. ¿Qué hace? Isaac escucha la voz de Dios y obedece. ¿Qué es lo que pasa? Isaac va y habla con Abimelech, rey de los filisteos. Y le dice, mira Abimelech, aquí estoy con estas 3.000 personas. Abimelech estaba ahí demacrado, a toda la gente viajando de un lugar a otro, buscando provisión, buscando alimento. Yo creo que en Isaac, en el pueblo de Israel, del pueblo de la gente de Isaac, ya había desesperación, había angustia. Ya querían armar partidos políticos en contra de Isaac, porque decían ahora Isaac, lo lógico es que vayamos a buscar comida aquí. Lo lógico es que vayamos y descendamos de acá, no permanezcamos acá porque ya se han acabado las provisiones de agua, ya no queda agua en las cantimploras, ya las vacas están con hipoglicemia, ya tenemos los animales con suero allá a la vuelta y la gente está flacuchenta, está deshidratada y no vamos a aguantar mucho tiempo más. ¿Y qué es lo que hace Isaac? Isaac habla con Abimelech y le dice, Abimelech, ¿tú me alquilarías un pedazo de terreno acá? Y Abimelech le dice, este tipo está loco, a este tipo el calor le está haciendo mal, este tipo, mis dioses tal vez me han escuchado, habrá dicho Abimelech, bueno, te voy a cobrar 20,000 pesos mensuales por esa tierra. A Isaac le dice, bueno, ahí está la plata, te lo pago ahora. Y a Isaac le dice a su gente, desarmen sus mochilas, sus bolsos y armen sus carpas acá. Tal vez se levantaron líderes oponiéndose a Isaac y diciendo, este Isaac está loco, ¿cómo se le ocurre? Hay una sequía terrible, ya no queda agua, los animales están flacuchentos, a la oveja le queda la pura lana y se están muriendo, nos vamos a morir acá. Y Isaac se queda ahí. Tal vez la gente y otros líderes del pueblo dicen, bueno, esperaremos un día más. Tal vez mañana a Isaac se le pasa el calor, se le pasa la confusión y mañana la orden lógica de que armemos los bolsos, las mochilas y vamos a Egipto. Isaac descansa. El otro día cuando todos estaban esperando una orden de Isaac, Isaac dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué están? ¿Qué esperan? No le dije yo que quedaran acá. Pero si lo lógico es que nos vayamos a Egipto, ¿a qué nos vamos a morir ese? No, dijo Isaac. Isaac tal vez tiene esta actitud contra la opinión lógica de las personas. Él llega, mira el desierto, mira la tierra caliente, hirviendo de calor. Tal vez Isaac llega un momento en que se agacha, se sienta ahí y ve la tierra y empieza con un cincel, con una herramienta y empieza a cavar despacito. Horas tal vez cavando, horas tal vez
empiezan a llamar a la gente, empiezan a picar y sale un manantial de agua. ¿Qué es lo que pasa ahí? Traen los animales, traen las herramientas, traen los vacunos. Yo creo que Dios era tan bueno que salía Gator desde el piso para que se repusiera la agua. Y empezaron a sembrar, y empezaron a trabajar, y ¡pum! Sale el agua. ¿Y qué es lo que pasa con Isaac? Se hace rico. ¿Por qué? Los filisteos le tienen envidia porque puso un Tata, un Carrefour en el desierto. ¿A quién piensa usted que le compraban la ensalada los filisteos? ¿A quién le compraban la carne? La gaseosa. ¿Cuánto es una gaseosa acá? 20 pesos. Entre cruces 100. En el Carrasco del aeropuerto. Entonces Isaac llegan a comprar una Coca-Cola. ¿Cuánto vale? 1000 pesos. ¿O tan mal? ¿Cómo se te ocurre? 1000 pesos. Bueno, andate a Egipto, va a gastar 3000 en una. Y el hombre se hizo muy poderoso. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y con esto terminó. Llega un momento en que Abimelech le dice, ¿sabes qué? Te has hecho muy rico. Los filisteos dicen, estamos locos nosotros. Le alquilamos a este judío, a este hebreo, a Isaac. Le alquilamos justo un pedazo de tierra que no sabían que abajo tenía agua. Así que le hacemos un corralito. Mira, compadre, se cancela el contrato, usted agarra sus cositas, se va de acá, no quiero tener problemas contigo, quedamos de amigos, pero vamos a expropiarte esta tierra y nosotros los filisteos ahora la vamos a trabajar. Isaac le dice, bueno, no tengo ningún problema, a toda su gente, armen sus cosas, armen las valijas, nos vamos al valle de Judá. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Abimelech va a hablar con otros filisteos, dice, bueno, hablé con él, se van, jaja, ahora nosotros vamos a usar esa tierra, vamos a ocupar esa agua y vamos a ser ricos nosotros. Entonces Isaac arma sus cosas, listo, nos vamos, gracias Abimelech, que te vaya bien, chao, chao. Se iba Isaac con su gente y mientras Isaac se iba, la tierra se iba secando. Mientras Isaac se iba, las zanahorias se iban marchitando, las flores se iban quemando, se iban secando y todo lo que era verde volvió a ser desierto y todo donde había agua se comenzó a secar de vuelta. Y los filisteos, ¿qué? Se volvieron locos. Ahora yo tengo una pregunta. En Chile hay carros de hamburguesas muy buenos, muy ricos. Si yo pongo acá un negocio de hamburguesas chilenas, yo estoy seguro que ustedes van a comprar. Y yo me voy a ganar mucho. Ahora si de repente me da la locura y yo digo, me voy a Chile, me cansaron estos carros de hamburguesas que me están dando un montón de plata acá en Uruguay. Pero se los voy a dejar aquí. ¿Qué es lo que hacemos con los carros? Sigue, obvio, si estoy ganando plata. Entonces, si los pozos que cavó Abraham tenían agua, ¿por qué los filisteos dicen que cegaron con tierra, taparon con tierra los pozos de Abraham? Porque cuando Abraham se fue también el agua. Cuando Isaac se secó la tierra. Y yo quiero declarar esto en el nombre del Señor. Dios se va a manifestar y revelar a tu vida. Te va a mostrar dónde te va a mandar, dónde te va a enviar y dónde te va a hacer trabajar en el reino. Dios te va a enviar a lugares de esta nación. Y usted tal vez va a ver que hay lugares que son difíciles, que hay lugares que están desiertos, que hay lugares difíciles y complicados, que hay lugares que son complicados para trabajar, pero usted va a tener que sembrar en esa tierra. Usted, cuando comienza a sembrar en esa tierra, usted verá la bendición al 100 por 1. Y donde quiera que usted se atreva a cavar un pozo nuevo, habrá manantial de agua. Quiero decirle, amado hermano, no tenga temor, porque el agua no está en el pozo y el agua no está en la tierra, el agua está en ti. La bendición de Dios me seguirá todos los días de mi vida. El agua la tenía Abraham y el agua estaba en Isaac. Donde quiera que usted vaya en esta nación, donde quiera que Dios te lleve, Dios te está llamando en este tiempo, Dios te va a usar, Dios te está llamando. Donde quiera que tú vayas, allí habrá bendición en el nombre poderoso de Jesús. Acaba de acabar un pozo nuevo, porque así es para dar. El agua está aquí, está en la tierra. No se